Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estudiar un tema del área de la química, específicamente el tema de óxidos. Para empezar hay que definir qué es un óxido. Un óxido es un compuesto químico el cual vamos a formar gracias a la combinación de un elemento más un átomo de oxígeno. Ahora, la fórmula general para que nosotros podamos formar un óxido es la siguiente. Nuestro elemento, llamémosle E, el cual va a tener por consecuencia un estado de valencia, un estado de oxidación, una valencia. Después hay que combinarlo con lo que es el oxígeno, el cual ya sabemos de forma natural va a tener un estado de oxidación de -2. Entonces, la combinación de estos dos elementos nos va a formar un óxido, el cual, si seguimos al pie de la letra la fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera. Primero colocando el elemento que no es el oxígeno, el cual va a tener un subíndice equivalente a nuestro estado de oxidación del oxígeno, o sea, 2. Y después de esto colocamos el oxígeno y su subíndice que va a tener o va a poseer va a ser el equivalente al estado de oxidación que va a tener nuestro elemento principal. Ahora, la cuestión en este caso es que podemos tener que nuestro elemento sea un metal o sea un no metal. Vamos a ver qué pasa en cada uno de los casos. Si nuestro elemento es un metal, lo que se forme se va a llamar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí de rojo. Va a ser simple y sencillamente un óxido básico. Ahora, ¿qué pasa si nuestro elemento es un no metal? Lo vamos a poner de este lado. En caso de que sea un elemento no metal, lo que se forma va a cambiar, se va a formar un anhídrido. Aquí está, el cual también es conocido como óxido ácido. Ahora, la nomenclatura para poder nombrar un óxido vamos a encontrarla de tres maneras. La primera es la estequiométrica, la segunda la nomenclatura stock y la tercera la tradicional. Vamos a ir abordando una por una de manera ordenada. Primero vamos a poner la estequiométrica. En esta vamos a manejar el elemento nitrógeno como nuestro elemento E, con un estado de oxidación de +2, para que podamos irlo entendiendo. Ahora, bueno, y como sabemos, el oxígeno de -2. En la nomenclatura de tipo estequiométrica, la manera para nombrar yo los elementos va a ser la siguiente. Primero vamos a formar nuestro compuesto. Si yo tengo N de estado de oxidación +2 y un oxígeno de estado -2, vamos a mezclarlos. Nos quedaría como el nitrógeno como subíndice 2, pero este subíndice 2 que tenemos aquí va a ser específicamente del estado de oxidación de nuestro oxígeno. Y después el oxígeno con otro subíndice 2. Pero este subíndice 2 de acá va a ser única y específicamente perteneciente a este +2 del nitrógeno. Ahora, nos dice la regla que en caso de que tengamos unos subíndices múltiplos o pares, podemos simplificarlo. En este caso ambos son 2, entonces los dividimos entre 2 y nos va a quedar como NO, simple y sencillamente. Ahora, bueno, es NO todo en mayúsculas, siempre recuérdenlo, porque es nitrógeno y oxígeno. Ok, entonces para que yo pueda nombrar este compuesto, debo de seguir unas reglas específicas. Primero, tengo que colocar un prefijo, luego añadir mi elemento, sea un metal o sea un no metal. Después le coloco el conector D. Después coloco yo aquí otro prefijo. Y por último, en esta parte de acá, coloco el oxígeno que tenemos acá. Entonces, NO, ¿cómo quedaría? Muy sencillo. En este caso nos quedaría
monóxido de nitrógeno. Estos prefijos de aquí van a atenderse según la cantidad de átomos que vamos a manejar en nuestro compuesto. En el caso de NO o monóxido de nitrógeno, el nitrógeno solamente tiene un átomo y el oxígeno uno, o al menos aquí en esta parte de la fórmula. Entonces nuestros prefijos se van a atender dependiendo la cantidad de esos átomos. Si es 1 es mono, si es 2 es di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y así sucesivamente. Entonces en el caso de esto nos quedaría, vamos a colocarlo en este lado de azul, nos quedaría como monóxido de nitrógeno. Bueno, perdón, aquí es al revés. Es primero el prefijo y después el oxígeno y luego el prefijo de nuestro elemento. Y recuerden que hay que tener mucho cuidado sobre si el elemento es metal o es no metal. Entonces ya tenemos aquí la parte de la estequiometría. Ahora vamos con el segundo tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura stock. Entonces en nomenclatura stock es mucho más sencillo todavía. Simplemente vamos a mencionar óxido de, y por último le vamos a agregar aquí nuestro elemento, y seguido de ello entre unos paréntesis vamos a poner en números romanos el estado de oxidación. Vamos a verlo con el ejemplo que manejábamos. Si tenemos que N es 2 y O es menos 2 y luego al hacerlo un compuesto nos va a formar como NO, hay que recordar que aunque aquí solamente tengamos un 1 de cada lado, en realidad el estado de oxidación de nuestro nitrógeno originalmente era 2, era más 2. Entonces si trasladamos esta nomenclatura o esta frase de aquí de óxido de nuestro elemento más el número en romano, nos quedaría como si fuera óxido de nitrógeno y entre nuestros paréntesis el número 2, porque es el estado de oxidación de nuestro elemento principal, del nitrógeno. En el caso de que nuestro elemento tuviera un estado de oxidación más 1, 5, 4, pasa lo mismo, simplemente ponemos ese estado de oxidación en forma de números romanos. Y ahora con la última, que es la... aquí está, que es la tradicional. Vamos a detenernos un momento porque esta es un poquito más larga. Entonces, con la tradicional, lo primero que hay que hacer es colocar la palabra óxido o anhídrido, dependiendo si nuestro elemento es un metal o es un no metal. ¿Ok? Y después de esto vamos a agregar un prefijo si es necesario. Luego nuestro elemento, vamos a ponerlo aquí con una raya. Luego nuestro elemento y luego un sufijo si es necesario. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo con un ejemplo un poquito más claro. Vamos a manejar en este caso lo que es el cloro. El cloro, como bien sabemos, sus estados de oxidación podrían ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces es uno de los elementos que tiene bastantes estados de oxidación. Y este es uno de los elementos con los que podemos ejemplificar más claramente. Vamos a desarrollar la conexión entre nuestro cloro y nuestro oxígeno para poder ver cómo vamos a nombrar con diversa nomenclatura tradicional estos óxidos.
Entonces de inicio hay que saber que el cloro es un no metal. Entonces lo que yo voy a utilizar en este caso del cloro es la palabra anhídrido. Entonces vamos a ponerlo por acá. Cloro con un +1, cloro con un +3, cloro con un +5 y cloro con un +7. Después vamos a unirle o vamos a conectarle nuestro oxígeno. Aquí lo tenemos. Siempre -2. Ahora, para juntarlos hay que seguir la regla que habíamos comentado, en la cual básicamente hay que intercambiar los estados de oxidación de nuestros elementos entre sí. Este se va para acá y este de acá se va para acá. Entonces si formamos nuestro conjunto nos quedaría así: cloro como 2 debido al estado de oxidación -2 del oxígeno, y el oxígeno simplemente 1 o no pone nada. Después aquí abajo sería cloro 2 o 3, cloro 2 o 5 y cloro 2 o 7. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos elementos? Hay que seguir la regla. Primero, óxido o anhídrido. El cloro es un metal o un no metal. El cloro es un no metal. Entonces hay que poner la palabra anhídrido. Aquí lo voy a poner en la primera, anhídrido, y en las demás se va a ir repitiendo. Ahora, vamos a hacer aquí abajito una pequeña tablita para ir identificando cuáles van a ser los prefijos y sufijos que vamos a ir utilizando. Resulta que en el estado de oxidación más pegado o más bajo al 0, vamos a iniciar con esto: hipo, luego nuestro elemento como hipo como prefijo, nuestro elemento y luego como sufijo el término oso. Luego en el estado de oxidación medio bajo solamente le ponemos el oso. En el estado de oxidación medio alto le ponemos el ico como sufijo, y en estado de oxidación el más alto que tengamos vamos a ponerle per como prefijo y el término ico como sufijo. Entonces, atendiendo a esto, y si ordenamos el estado de oxidación que tiene el cloro, tendríamos que aquí sería el 1, aquí sería el 3, aquí sería el 5 y en el per ico sería el 7. Entonces, según esto, simplemente es cuestión de ir rellenando y acomodando los elementos. En el 1 pondríamos hipo, luego nuestro elemento cloro, cloro, y por último el sufijo oso. Por lo tanto, cuando hacemos un óxido con cloro con estado de oxidación +1, lo que nos termina siendo es un anhídrido hipocloroso. Después, si tenemos el +3, que es la valencia media baja, es un poquito más de lo mismo. Simplemente nos vamos a esta tabla. En la media baja no hay prefijo, entonces colocamos directamente el cloro o el cloro. Y después nuestro sufijo, en este caso sería oso. En el siguiente, donde tenemos +5, vemos en la tabla, no hay un prefijo, pues colocamos el cloro. Y por último, nuestro sufijo, en este caso ico. Y en el último, en el más alto, ahí sí hay un prefijo, entonces colocamos per y después el elemento cloro o cloro, y por último ico. Y para completar con una buena ortografía, en estos dos se lleva acento: perclórico y clórico. Entonces, ¿cómo terminaría? Anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico y anhídrido perclórico. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Vimos cómo se forman los óxidos, cuál es su fórmula general, qué pasa cuando es un metal y uno metal, y cuáles son sus tres nomenclaturas diferentes. Si te queda alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios y sin problema las vamos a ver y las vamos a resolver. Espero verte en el próximo video y hasta pronto.